Como decía anteriormente, es porque a nivel mundial se celebra o se conmemora, se recuerda el Día Internacional de la Mujer, y también en este mes de marzo, al menos aquí en México, se celebra la semana o el mes de la familia. Entonces todo eso está relacionado, está estrechamente ligado, y por eso es necesario tener una visión, un panorama desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista humanista, sino como Dios quiere que veamos las cosas, porque Él fue el que nos creó. Él creó al hombre, a la mujer, Él creó la familia, y de hecho podemos decir que la familia fue la primera institución antes de la institución del Estado, antes de la institución de la iglesia siquiera. Dios instituyó la familia, el matrimonio, la familia. Por eso tenemos que ir entonces a las bases bíblicas. Y por eso está ahí en el libro de Génesis, que es el libro de los principios. Ahí encontramos entonces cómo es que Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, y bendijo tanto al hombre como a la mujer. Y por eso que el pecado vino a distorsionar, Dios, Jesucristo, ¿verdad? Dios por medio de su Hijo Jesucristo vino a restablecer ese orden correcto que debe de existir entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios, sabiendo que solamente tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo hecho carne, que habitó entre nosotros, ¿verdad? Como dice su palabra, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora voy a invitarles, hermanos, a que abramos nuestras Biblias y vamos a ir allá. Les había dicho la vez pasada que hoy vamos a hablar sobre también cómo la mujer debe hacer valer sus derechos, porque a veces la sociedad en la cual está desarrollándose quiere oprimirla, quiere minimizarla, y esto, como hemos dicho, también ha dado origen a movimientos que quieren que no solamente que la mujer sea igual al hombre, sino aún parece ser que quieren que la mujer esté por encima del hombre. Y habíamos dicho la vez pasada que tanto el feminismo extremo como el machismo extremo van en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que buscar un equilibrio, y ese equilibrio lo encontramos aquí, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios. Vamos a buscar entonces ahí en Números 27, libro de Números, capítulo 27, versículo 1 al 8. Vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos más. No solo, en este caso estamos hablando de cómo la mujer debe hacer valer sus derechos y Dios la va a respaldar. En el libro de Números, capítulo 27, versículo 1 al 8. Tenemos un caso interesante ahí, cuando vino la repartición de las tierras al pueblo de Israel por tribus, por familias. La tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a su descendencia. Por eso es de suma trascendencia este pasaje. Pues bien, ahí en Números 27, del 1 al 8, le doy lectura. Usted puede seguir con su vista esta lectura. Estoy utilizando, como ya lo he dicho, la versión Reina Valera 1960, y dice así: Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Mahala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron:
nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Aquí, hermanos, este pasaje para ese tiempo es revolucionario, esta determinación, porque antes de esto las hijas no tenían parte en la herencia, solamente la herencia era para los varones, para los hijos, y aún si nos damos cuenta en los relatos bíblicos, el primogénito era el que recibía la mayor parte. Aún a la hora de la comida, del banquete, primero al padre de familia y luego al primogénito se le servía lo mejor, primero y lo mejor. Y las hijas siempre, a las mujeres se les mantenía al margen. Y vemos que aún dentro del pueblo de Israel se está dando esa distinción, o más bien dicho, esa marginación. Porque una cosa es distinción y otra cosa es marginación. Y aquí podemos ver que había marginación también. Por eso cuando las hijas, como dice ahí, ¿verdad?, de Zelofejad, dice que se dieron cuenta que a ellas no les habían dejado tierra. ¿Por qué? Porque su padre no había tenido hijos varones, no tenían hermanos. Eran solamente, ahí dice, Maala, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Eran 5 hermanas. Y por eso no estaban contemplados dentro del reparto de tierras. Pero vemos cómo ellas actúan. Ellas no hacen un meeting, no hacen una manifestación, no salen a marchar por las calles o entre las tiendas de Israel, no se ponen a gritar para reclamar sus derechos. ¿Qué hacen? ¿Se dan cuenta ahí? Se presentaron delante de ¿quién? De Moisés, del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión. La puerta del tabernáculo de reunión era en donde Dios se iba a manifestar al pueblo. Entonces nos damos cuenta que ellas usaron, como diríamos nosotros, la vía correcta, fueron con las autoridades, en este caso representadas por Moisés y por el sacerdote Eleazar, y luego también por los demás príncipes de Israel, por los demás jueces de Israel. Y ante ellos presentaron su petición, su necesidad, diríamos, exigieron sus derechos. Y vean la manera en que lo hacen. Dice, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ahí está, su petición es justa, es correcta, es con todo derecho. Pero no había alguna ley todavía en ese tiempo. Las leyes no contemplaban, ¿verdad?, a la mujer para recibir herencia, solamente a los varones. Y a mí me da tristeza, hermanos, porque actualmente todavía en México, todavía hay lugares en donde hay esa mentalidad de hace más de 3,000 años atrás, en donde los padres a las mujeres las menosprecian, no quieren que estudien. Y no solamente no estudian, sino
aparte no les dan herencia. Dicen, no, ¿para qué vas a estudiar? ¿Nomás para que te cases? No, mejor ponte ahí, aprende a lavar, aprende a lavar trastes, aprende a cocinar. Y no les quieren dar estudio, porque ¿para qué te vas a casar? Que te mantenga tu marido. Y cásate con alguien que tenga para que te mantenga. Y todavía hay esa mentalidad de marginación, de desprecio hacia la mujer, en pleno siglo XXI. Y tristemente a veces, aún dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo cristiano, todavía quedan residuos, quedan resabios de esa mentalidad. Vemos entonces como aquí Moisés dice, pues yo no tengo nada ahorita todavía, no hay nada escrito. No sé qué debo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Él no emite un decreto, como diciendo, no, miren, aquí no me vengan con eso, ¿verdad? Ustedes saben que siempre ha sido así, que las mujeres no tienen parte, no tienen herencia. Así es de que, ya saben, ustedes ajustense a las costumbres y no se estén rebelando, ¿verdad? Váyanse a echar tortillas allá. Moisés las toma muy en serio. ¿Y qué hace Moisés? Dice el versículo 5, y Moisés llevó su causa delante de ¿quién? Delante de Jehová. Esto es importante, ¿no? Cuando tú no tengas la solución, cuando no tengas la respuesta, cuando no sepas qué hacer, cuando no hay nada escrito que tú tengas que llevar a cabo, ¿qué tienes que hacer? Ir delante de Dios. Acercarte a Dios, presentarte delante de Dios, para que Él te indique lo que tienes que hacer. Si hay algo en su palabra que no está escrito y que la palabra de Dios, no todo está aquí en la Biblia, hermanos. Pero aquí hay principios. La Biblia es una guía. Tenemos aquí los principios que Dios quiere que su pueblo siga, que tú y yo sigamos. Pero no hay especificaciones para cada situación, para cada caso. Entonces, tenemos que ir a Dios y pedir su dirección. Y Dios, hermanos, a la hora que sea, con Él no hay que sacar cita. Con Él no hay que esperar, a la hora que sea y en donde quiera que tú estés, tú puedes acercarte a Él con confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro oportuno. A la hora que sea, en donde quiera que sea, Dios está siempre, Él no duerme, Él siempre está atento, Él siempre está velando por cada uno de nosotros. Y solamente, Él ya sabe además qué le vas a pedir, pero Él quiere, Él le agrada que tú te acerques a Él y le pidas con confianza. Dice el versículo 6, y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen, fíjense cómo Dios aprueba eso. Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y no solamente quedó así, ¿ok? Este es un caso específico, y bueno, ok, dice Dios, está bien, esto es lo que tienes que hacer para este caso específico. Sino Dios ahí marca la pauta para que esto quede para la posteridad, para que esto sea una ley, una norma para el pueblo de Israel, y debiera ser para los demás pueblos también. Dice ahí en el versículo 22, y Moisés hizo como Jehová, estoy en el versículo 8, y a los hijos de Israel hablarás. Oye, dice, esto no solamente es cuestión por esta situación en este momento, sino, dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasarás su herencia a su hija o a sus hijas. Como dije antes, para ese tiempo esto era
como dirían por ahí, revolucionario. Esto era algo sumamente nuevo, sumamente importante para la cultura. Y estamos hablando de hace más de, ¿qué? 3.500 años. Esto. Entonces, yo creo que por eso podemos decir que los principios bíblicos son muy, muy avanzados a su tiempo, pero a la vez son muy actuales. O sea, tienen aplicación para ahora. Así es que imagina si Dios estaba ordenando eso a su pueblo hace más de 3.500 años, no hay excusa para que en la actualidad, dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo cristiano, se siga menospreciando a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Si Dios, como hemos visto también, le da su lugar, la dignidad que ella se merece. Y esto nos lleva a aquel pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ya en una ocasión lo mencioné, pero está muy relacionado con esto de que la mujer tiene derecho a reclamar lo que le corresponde, como dicen por ahí, a reclamar sus derechos, y Dios va a respaldarlo, como vimos aquí. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y vosotros, maridos, vivid igualmente con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas. Ahí está. Como a coherederas. Aquí ya no estamos hablando solamente de terrenos, de casas, ¿qué diríamos? De capital, de dinero, de fortunas, sino estamos hablando de algo mucho más valioso, mucho más precioso. Son coherederas, dice ahí, de la gracia de la vida, coherederas de la vida eterna, coherederas de la salvación. En otras palabras, nuestra esposa, nuestra hija, delante de Dios tienen las mismas oportunidades, las mismas bendiciones, los mismos privilegios, porque son coherederas de la gracia de Dios. Dios así ha querido bendecir tanto al hombre como a la mujer. Muy bien. Entonces, vamos también a ver ahora que a veces Dios mismo pondrá a la mujer en posición de liderazgo y, por qué no decirlo, en posición de autoridad, sobre todo cuando el varón no asuma su responsabilidad. El orden que encontramos en la Biblia es que desde Génesis, Éxodo, Levítico y a través de toda la Biblia encontramos que siempre Dios quiere tratar con el varón en primer término. Aún allá en Génesis, en el capítulo 2, capítulo 3, vemos cómo es Dios quien trata con Adán. Y aún cuando es Eva quien desobedece primero y toma del árbol, del fruto prohibido, del árbol que Dios le mandó que no comieran, comió primero ella, dice, y luego dio a su marido. Pero cuando Dios llama a cuentas al hombre, a la humanidad, no llama a cuentas a Eva. Dios sabía que fue Eva la primera que comió. Pero Dios había hablado con el varón, con el hombre, con Adán. Y por eso a quien llama a cuentas, para que responda por lo que está pasando, es a Adán, no a Eva. Y así vemos entonces cómo Dios estableció su pacto con Abraham. No lo hizo con Sara, lo hizo con Abraham, aunque Dios también pensó en Sara y dio indicaciones precisas con respecto a Sara. Aún le cambió de nombre. No fue Abraham quien le cambió nombre a Sara, sino fue Dios mismo. Entonces todo esto nos indica cómo la importancia que tiene la mujer delante de Dios.
el gran valor que Dios le da a la mujer también. Y vamos a ver entonces ahí en Jueces, capítulo 4, libro de los Jueces. Aquí apenas está estableciendo el pueblo de Israel en la nueva tierra. Y vamos a ver cómo, a pesar de que Dios le había dicho al pueblo que no dejara su ley, que no fuera en pos de dioses ajenos, que no hiciera como las demás naciones. Sin embargo, el pueblo de Israel no obedeció, no acató la voluntad de Dios y empezó a hacer su propia voluntad. Y entonces el libro de Jueces es eso. Dios bendice al pueblo y el pueblo, la gente se siente bien y se olvida de Dios, tiene lo necesario, lo suficiente y se olvida de Dios y empieza a hacer su propia voluntad y entonces rechazan a Dios, sacan a Dios de su vida y Dios los entrega en manos de sus enemigos. Y sus enemigos los tienen muy sometidos, tienen muchas veces que pagar tributos, o si no, por lo menos sus enemigos vienen y les roban sus granos, sus frutos, sus hijos, sus hijas, sus animales, y claman a Dios, y Dios oye su clamor y envía a un libertador. Ese es el círculo que encontramos ahí en el libro de los Jueces. Vamos a buscar entonces ahí en Jueces capítulo 4, versículo 1 al 10 primero. Voy a darle lectura. Jueces 4, del 1 al 10. Después de la muerte de Ahot, uno de los jueces, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Eso van a encontrarlo usted una y otra vez en el relato de los jueces. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neptalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Fíjense, ya Dios le había ordenado a Barak lo que tenía que hacer, pero Barak se hizo el desentendido, no obedeció, y Dios le habló a Débora, le reveló a Débora, le dijo a Débora lo que ya le había ordenado a Barak, y por eso lo manda a traer, porque ve que Barak no hace nada, no está obedeciendo a Dios, y entonces lo manda a traer. Barak le respondió, versículo 8: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neptalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando,
y Débora subió con él. Entonces vemos aquí, Dios se dirige primero a Barak, hijo, dice ahí, de Abinoam, de la tribu de Neftalí. Pero al ver que él no actúa, al ver que él no hace nada, entonces Dios utiliza en este caso a Débora. Débora no solamente, como dicen por ahí, como un accidente, no es como, bueno, pues ya como un relleno, como diríamos por ahí, ¿verdad? Como ya el último recurso, pues, como el plan B o el plan C, ¿no? Sino, si nos damos cuenta, dice que ella gobernaba en aquel tiempo Israel. Era profetisa, además de eso. ¿Qué es eso de profetisa? Pues que Dios le hablaba, Dios le revelaba a ella. Un profeta es alguien que recibe dirección de parte de Dios, que Dios le revela y ella o él, en su caso, ¿verdad?, tiene que dar a conocer esa revelación, esa palabra de Dios al pueblo. Entonces, era Dios mismo la había establecido como juez, como profetisa, y dice que se sentaba bajo la palmera de Débora y ahí subían a ella para consultarla. Estaba como juez sobre Israel, porque Dios mismo la había puesto. Ok, entonces, vemos que este hombre, Barak, él al menos admite, no niega que en verdad Dios ya le había dado órdenes, pero le dice, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces, vemos cómo este hombre, más que depender directamente de Dios, estaba dependiendo de una mujer de Dios, de una sierva de Dios, diríamos nosotros, de una líder. Y yo creo, hermanos, que ese es un error que también actualmente se sigue cometiendo. Hay hermanos, hay hermanas, hay pueblo de Dios que sigue más a sus líderes que a Dios mismo, a sus pastores más que a Dios mismo. Cuando los pastores, los líderes, solamente son instrumentos de Dios para guiar, para animar. Pero en quien debemos poner nuestra confianza es directamente en Dios, no en los líderes, no en las líderes, sino en Dios. Sin menospreciar a los líderes, porque si están ahí es porque Dios los ha puesto. Y sobre todo, si son fieles a Dios. Si no, no tienes por qué seguirlos. Por eso Pablo decía claramente, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo con esto? Sí, síganme, pero siempre y cuando yo esté siguiendo a Cristo. En el momento en que yo ya no siga a Cristo, no tienen por qué seguirme. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que no sigamos tanto o que no confiemos, como en este caso, si tú vas con nosotros, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Como si la victoria dependiera de ella. Cuando en realidad la victoria dependía de Dios. Y lo correcto que hubiera hecho este hombre, ok, esto me confirma lo que Dios ya me dijo. Está bien, Débora, espera noticias, ¿verdad? Porque Dios va a entregar a nuestros enemigos, así como lo ha dicho. Pero no, si tú vas, voy, si no, no voy. ¿Qué entonces tiene que hacer Débora? Pues va. Ve que este hombre de otra manera no va a ir, entonces va. Imagínense, una mujer ahí en el fragor de la batalla. ¿Por qué? Porque Barak dijo, si tú no vas, yo no voy. Pero fíjense cómo Débora le dice, la gloria de la jornada no va a ser tuya. Porque Jehová va a entregar, así será,
en manos de una mujer. Y esto lo vemos más adelante. Vamos a buscar en el capítulo 17 al 24, de ahí mismo del capítulo 4 de Jueces. Dice el versículo 17 al 24. Y Sísara huyó a pie. Está hablando del general, ¿verdad? De los cananeos. Y aún el nombre, cuando yo escucho ese nombre de Sísara, se me hace un nombre fuerte, así, o sea, agresivo, ¿verdad? Entonces yo me imagino que Sísara era aguerrido, era tremendo, era cruel, era como dicen por ahí, bien entrón, ¿verdad? Y dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber, Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Qué valiente, puso a la mujer a cuidarlo ahí a la entrada de la tienda. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios, fíjense bien, no fue Débora, no fue Barak, no fue Jael, estos solamente fueron instrumentos en las manos de Dios. Porque ¿quién es el que abatió a Jabín? Dice, versículo 23, así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Este relato suena fuerte, suena cruel, como dirían por ahí. A lo mejor hace falta decir que se requiere discreción porque el contenido o contiene escenas violentas o relatos violentos. Sí, pero vemos aquí, hermanos, cómo Dios utiliza indistintamente en algunas ocasiones tanto a hombres como a mujeres para llevar a cabo su propósito, su plan. Pero estos hombres y mujeres nunca deben de perder los pies, o como dicen por ahí, no deben de perder el piso. Deben siempre recordar que solamente son instrumentos en las manos de Dios. Y aquí dice, la gloria no va a ser para ti. De alguna manera, sí, en una victoria hay gloria para quien conduce los ejércitos, a quien gana las batallas, sí, de alguna forma hay mérito, hay gloria, pero realmente toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento, todo el mérito es para Dios, quien da la victoria. Y esto se aplica, hermanos, aún en la vida diaria. Cada logro que tú tienes, cada triunfo, cada éxito, sí, tienes todo el derecho y la razón de sentirte bien, de sentirte satisfecho, de sentirte satisfecha. Pero recuerda que quien te ha dado ese logro, quien ha hecho posible ese triunfo, ese éxito, es Dios.
y darle la gloria a Él, darle la honra a Él. Y disfruta, sí, disfruta de tu triunfo, disfruta de tu éxito, pero dale la gloria al Señor. Entonces, vemos cómo Dios puede utilizarte, mujer, para llevar a cabo sus planes, su propósito. Hay otros ejemplos más, pero yo quisiera, no quisiera ya pasar por alto que la firme determinación de la mujer va a contribuir, oigan bien, mujeres, su firme determinación va a contribuir al cumplimiento del plan redentor de Dios. Y vamos a ver desde el punto de vista bíblico esto. Dice ahí, vamos a buscar ahora en Ruth, libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 15 al 18. Adelantito de Jueces tenemos el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 15 al 18. Dice así. Esta historia yo sé que ya la conocen, por eso nada más escogí algunos versículos. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿No es esta Noemí? Bueno, ahí vemos cómo es la historia de Ruth, la moabita, que ni siquiera era del pueblo de Israel, era de la nación de Moab, que en un tiempo también, como dicen, combatieron al pueblo de Israel. Y vemos como la determinación de esta mujer. Usted puede leer el relato desde el inicio, pero aquí vemos cómo dice que habló con sus dos nueras, Noemí, ¿verdad? Porque murió primero su esposo, luego murieron sus hijos y se quedó ella viuda y sus nueras se quedaron viudas. Entonces ella, Noemí, mujer sabia, prudente, le dijo: hijas, no tienen por qué seguirme. Yo no quiero ser una carga, estoy parafraseando, no quiero ser una carga para ustedes. Vuélvanse a sus casas, vuélvanse con su familia. Yo no tengo nada que ofrecerles, yo no tengo nada que darles. Y Orfa oyó y se regresó con su familia, con sus padres, con sus hermanos. Pero Ruth, ¿qué dijo Ruth? Dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aquí se puede predicar un sermón de este pasaje, pero yo quiero que vayamos un poquito más adelante. ¿Por qué estoy citando a Ruth? Bueno, vamos ahora al capítulo 4, versículo 13 al 17. Ruth capítulo 4, versículo 13 al 17. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti
que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. La determinación de esta mujer, de Ruth, moabita, le dio un lugar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vino a formar parte del plan redentor de Dios. Ahí en Mateo, vamos ahora a ir al Nuevo Testamento. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el versículo 5 dice: Salmón engendró de Rahab a Boz. Fíjense, ¿de quién era hijo Boz? De Rahab. ¿Y de quién era esta Rahab? Era aquella prostituta de Jericó que escondió a los espías, que protegió a los espías. ¿Por qué? Porque tuvo temor de Dios y los escondió para que no los mataran. Y los espías de Israel le dijeron: cuando tomemos esta ciudad, para que no destruyamos tu casa, para que no te destruyamos a ti, vas a poner una señal en tu casa, y cuando veamos la señal, todos van a saber que esa casa no va a tocarse, que esta familia no va a tocarse. Y así lo hicieron. Y esta Rahab se casó con un hombre honorable, con Boz. Y este Boz tomó por esposa ¿a quién? A Ruth. Y vemos cómo tanto Rahab como Ruth vienen a ser parte de la genealogía. Si se dan cuenta, son bien contadas las mujeres que aparecen ahí. Entonces, qué privilegio, qué bendición para esas mujeres que tomaron la determinación de ponerse del lado de Dios. Como dijo Ruth: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y sigue diciendo ahí Mateo capítulo 1, versículo 6. Dice: Isaí engendró al rey David. Porque dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Entonces, dentro de la genealogía del rey David está Ruth y está ¿qué? Rahab. Pero no solamente dentro de la genealogía de David, sino sobre todo de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 17: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y dentro de eso, ahí están los nombres de estas dos mujeres, Rahab y Ruth. ¿Por qué están ahí? Porque Dios primeramente así lo quiso, porque Dios las escogió para que formaran parte activa dentro de su plan de redención, pero también porque ellas tomaron la firme determinación de servir a Jehová, de servir al Señor. Y esto, ya para terminar, no puedo dejar de lado a María, quien fue madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 1, versículo 38, después de que se le dice que va a concebir en su vientre. Dice el versículo 38 de Lucas: entonces María dijo: he aquí
Fíjense bien. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, esa actitud, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Quieres, mujer, ser parte importante dentro del plan de redención de parte de Dios? Ahora también, ¿por qué no? Quizás no vas a estar dentro de las genealogías, pero vas a estar en el libro de la vida, que es lo más importante. Pero también, si quieres ser partícipe activa, tienes que tomar la misma determinación que tomaron estas mujeres y sobre todo la actitud, la disposición que tomó María. He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor, que el Señor haga su voluntad en mí como Él quiere. Y esto no solamente es para la mujer, sino también para el varón. Que podamos decir al Señor, he aquí el esclavo del Señor, que se haga en mi vida lo que el Señor quiere que se haga. Amén, que así sea.